Vamos a la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Vamos al libro del profeta Jonás, por favor. Libro del profeta Jonás. Ayúdenme con sus dispositivos, por favor. Estamos estudiando la Biblia libro por libro. Y estamos en el libro del profeta Jonás. Les pido paciencia. Nos vamos a ir versículo por versículo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto con Jonás? Porque Jonás retrata la gracia de Dios de manera escandalosa. Tú y yo debemos conocer a Dios. Se me está distorsionando el sonido. Tú y yo conocemos a Dios. Y espero que uno de sus atributos, como la gracia, lo tengamos muy presente en nuestra vida. Y Jonás es el libro de la Biblia que retrata la gracia de Dios de manera escandalosa. Porque la vida de este profeta se parece a la nuestra en muchas cosas. Y hasta donde hemos estudiado, nos hemos dado cuenta de cómo es sorprendente, y me quedo corto con esa palabra, sorprendente conocer a ese Dios de gracia. Y nos vamos a ir versículo por versículo. Del capítulo 1, versículos del 1 al 4, estudiamos al profeta reacio. Ayúdenme con los niños también, por favor. Del capítulo 1, versículos del 5 al 16, la persecución redentora. Y del capítulo 2, versículo del 1 al 10, la presunción religiosa. Presunción religiosa. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Qué le pasó a Jonás en un ambiente aterrador? Oremos. Padre, desde las entrañas de un gran pez, tu espíritu revela la oración de un hombre reacio, que por pura gracia fue escogido por ti para llevar un mensaje de arrepentimiento. Padre Santo, cada uno de nosotros tenemos en esta mañana la hermosa encomienda de predicar el evangelio de la gracia salvadora de Dios en medio de un ambiente aterrador. ¿Qué tiempos tan difíciles, oh Dios, nos está tocando vivir? Donde la muerte, el suicidio, la depresión, la ansiedad, la soledad, el abandono, la frialdad, el amor por el dinero, la deshonra a los padres, etcétera, etcétera. Estamos envueltos, Señor, en un ambiente a donde tú nos envías como esos mensajeros divinamente escogidos por ti para proclamar arrepentimiento y a Cristo como el único que salva, perdona, restaura y limpia de todo pecado. Padre, que aprendamos de cada verso, de cada estrofa, de cada libro, de tu libro, todas las instrucciones que tu iglesia y yo necesitamos en nuestro diario caminar en este corto peregrinaje sobre la tierra. Asómbranos que en medio de un ambiente aterrador está tu gracia presente en nosotros. Habla a nuestra vida en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Profeta reacio. Presunción religiosa es lo que vamos a estudiar y ya vimos la persecución redentora, ¿ok? Hermanos, vamos al capítulo 2 de inmediato del libro del profeta Jonás. Jonás despierta en un ambiente aterrador. No escapa. ¿Se acuerdan que les dije, de acuerdo a la narración bíblica, arrójenme al mar, señores marineros? Yo soy el causante de que esté esta tormenta que está a punto de partir la nave. Arrójenme al mar. ¿Sabes qué está diciendo Jonás? Me voy a suicidar. Ustedes participen de mi suicidio. Es un suicidio asistido. Mátenme. Arrójenme al mar. Ahí me voy a ahogar. Sí, pero no se muere. Jonás no escapa, no muere. De repente, hermanos, para asombro de todos nosotros, en escena aparece de la nada, en medio de una tormenta feroz, a punto de partir una nave, aparece este pez, un gran pez. Nuestros niños suelen llamar ballena. No tenemos información que sea una ballena. Dejemos que la Biblia sea la que nos diga con claridad qué pasó. Y se trata de un gran pez, como para que quepa una persona, un adulto. Y es verdad, los oceanógrafos, los biólogos nos dicen que existen esa clase de animales en el mar. Un gran pez como instrumento de salvación. No veas al gran pez como un juicio. El gran pez que aparece en el capítulo 2, versículo 1, es un animal que Dios provee para salvar al profeta de morir ahogado. Él quiere morir. Es tan grande su terquedad de no ir a Nínive que le está diciendo a Dios: mátame, me voy a morir, prefiero la muerte de ir a Nínive. Y Dios dispone, no en juicio, sino en salvación, un gran pez. El suicidio asistido de Jonás es frustrado por Dios. ¿Y qué hace Jonás? Ora. Estaba muy callado, por cierto, si ya lo hemos revisado en los otros versículos de todo el capítulo 1, es muy poquito lo que Jonás habla. Jonás abre la boca, Jonás empieza a expresar hasta en el capítulo 2, donde se encuentra en un ambiente aterrador, en el ambiente aterrador del vientre de un gran pez. Hermanos, les pido que a continuación, les pido paciencia, porque vamos a revisar la presunción religiosa, es el tema de esta mañana, la presunción religiosa de un profeta cuando ora en un ambiente aterrador. Y la oración que vamos a revisar versículo por versículo revela el carácter defectuoso del profeta. Un profeta que no sabe orar bien. Increíble. Un profeta que no está orando como debemos de orar. Y les pido que al final de este mensaje no hagas lo de Jonás. Te voy a pedir, amada iglesia, que al terminar de revisar la oración defectuosa, ya aprendimos algo hoy, iglesia. ¿Existen oraciones defectuosas en la Biblia, pastor? Sí, la oración de Jonás. O como la oración de los hipócritas fariseos, dice Cristo. O la oración defectuosa del golpeador marido que golpea a su mujer y dice Pedro: tus oraciones son estorbadas. Esa es una oración defectuosa. Los varones que son machistas, golpeadores, abusivos de su esposa, la Biblia habla de que esa oración no pasa del techo. Claro que existen oraciones defectuosas en la Biblia, y Jonás es el ejemplo más grande que revela el carácter de un religioso.
de un profeta que no oró bien. Esta oración revela religiosidad y somos los cristianos lamentablemente expertos en ser religiosos con nuestras oraciones. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a sorprendernos de algo, hermanos. La oración dentro del vientre del pez no revela arrepentimiento. La oración dentro del gran pez no revela quebrantamiento. Lo que revela la oración dentro del gran pez es religiosidad. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Fíjate qué impresionante es la Biblia. La Biblia te lleva al cielo. ¿Sabías? Aquí hay una descripción del cielo. La Biblia te lleva a las profundidades del infierno. Aquí describe cómo es ese lugar. La Biblia te lleva al lago de fuego, terrible y espantoso, que viene en la ira del juicio del gran trono blanco por todos aquellos que rechazaron el mensaje de la cruz. La Biblia es el libro que nos lleva al comienzo de todas las cosas. Y la Biblia nos revela el presente de nuestros tiempos. La Biblia es el libro extraordinario que nos llevará al futuro de lo que le depara a la humanidad. Pero también la Biblia es el único libro que nos permite adentrarnos en las entrañas más escondidas y más profundas, tanto del infierno como del cielo, como dentro del interior del vientre de un gran pez. Nadie puede escuchar en medio del océano en un hombre tragado vivo por un gran pez y saber qué dijo ahí. El Espíritu de Dios le entrega a los lectores de su palabra lo que hay en el corazón religioso de un hombre en medio de un ambiente aterrador. La Biblia es el libro extraordinario que nos permite conocer los sentimientos, las emociones que pululan en el ser humano ante cualquier situación. Y aquí hay una. En un ambiente aterrador, Jonás oró desde el vientre del pez, y a continuación revisemos versículo por versículo de una oración defectuosa. Y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol o Seol clamé y mi voz oíste. La oración revela, hermanos, que Jonás está citando la Biblia. Esto que está diciendo en el versículo 2, Jonás como profeta, Jonás como conocedor de la Biblia, ya lo sabía. Vamos a ver el Salmo 18. Qué hermoso es aprender a orar con la Biblia. Nada de tus oraciones mecánicas. Ay, ya perdí el amor por orar. Pues porque no sabes orar. Una de las maneras hermosas es orar con la Biblia. Y por ejemplo, Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18, versículo 6. Jonás, desde las entrañas del vientre de ese gran pez, está citando las escrituras. Está citando el Salmo capítulo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Son palabras que Jonás está recogiendo. Se las sabe de memoria. Qué hermoso en esto, Jonás. Palomita. Muy bien, Jonás. Estás teniendo una oración conforme a las escrituras. El capítulo 120 del libro de los Salmos, también Jonás está retomando el capítulo 120 del libro de los Salmos, verso 1. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Jonás sabe que el Dios al que está huyendo es un Dios que en tu y mi angustia
tienes que correr a Él, tienes que clamar a Él, tienes que tocar la puerta del cielo con Él. En ambientes aterradores como el que Jonás está teniendo. Me impresiona que Jonás se sabe la Biblia de memoria. No podría esperar menos de un profeta, como no puedo esperar menos de un cristiano. Un cristiano memoriza Biblia, sabe Biblia, ora con la Biblia, sabe que en tus momentos de angustia, hermano, discúlpame, la Biblia no está de adorno, los salmos no están de adorno, los versículos que estamos leyendo del capítulo 18 verso 6, del 120 verso 1, no están de adorno. En mi angustia clama al Señor, en tu angustia busca el rostro del Señor. Jonás conoce los salmos, como espero que todos los congregantes de Vida Nueva Cuernavaca conocen los salmos. Y esta oración, conforme va avanzando, se centra en Jonás, no en Dios. Hasta aquí pareciera que Jonás va comenzando bien. Vamos a regresar al vientre del pez. Regresamos a las entrañas del pez. Jonás capítulo 2. Pareciera, hermanos, que Jonás va bien. Y en efecto, citando las escrituras, no podíamos esperar menos de un profeta. Debe conocer la palabra de Dios. Y resulta que conforme vamos avanzando en la lectura de las entrañas de lo que pasa dentro del gran pez, conforme vamos avanzando, la lectura de la oración que estamos revisando aquí empieza a centrarse no en Dios, sino para asombro de todos nosotros, empieza a centrarse en el profeta y no en Dios. Déjenme buscar ahora a Jonás, ya me perdí. Se me pegan las hojas. Ahí está. Jonás empieza, conforme avanzan las palabras de esta oración, en centrarse en él mismo. Sigamos leyendo. Versículo 3. Me echaste a lo profundo. Ya empieza Jonás como a quejarse un poquito y le está diciendo a Dios: Señor, tú, Señor, me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Eso es verdad? Claro que está Dios detrás de todo, pero ¿fue Dios el que pidió que se arroje? O sea, Dios le dijo: Jonás, arrójate al mar. No. ¿Por qué entonces en el versículo 3 el profeta tiene la audacia de culpar? Ahora resulta que el culpable es Dios. Ahora resulta, Jonás, tienes la audacia de culpar a Dios de algo que tú pediste. Fuiste tú, Jonás, el que pidió ser arrojado al mar, y los marineros, por petición de Jonás, lo hicieron. Quiero que noten que ahora la oración como que se va tornando en: me echaste, tú, Señor, eres culpable, porque tú me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. Sí, pero no fue Dios. No fue Dios. Esta oración se vuelve más centrada en el profeta y no en Dios. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque eres capaz de citar verdades bíblicas sin entender las implicaciones de esas verdades bíblicas. Eso es peligroso. Te lo repito. Todos tenemos lamentablemente la tendencia de Jonás de citar verdades bíblicas, pero no entiendes las implicaciones de esas verdades bíblicas. En otras palabras, te lo presento de esta manera: tú puedes conocer mucho de Dios sin llegar a conocer a Dios. Una cosa es que sepas Biblia de tapa a tapa y me recites el Salmo capítulo 119, que es el más largo de todos, de memoria, sin llegar a conocer
a Dios. Eso le pasa a Jonás. Falta un cambio de carácter. Aquí no hay evidencia, al menos en tus primeras palabras, Jonás. Y perdónenme, después de todo lo que está atravesando, está a punto de morir, se lo traga el gran pez como la gracia de Dios salvadora para él. Y no hay evidencia en sus primeras palabras, en ese ambiente aterrador, de humildad. ¿O acaso lo ven ustedes ahí? Padre Santo, yo hubiera orado, perdóname. Perdóname por ser rebelde, por ser un terco, por no obedecer tu palabra, porque estoy huyendo de ti. En mi ingenuidad prefiero morir a obedecerte. Perdóname, oh Dios, y ten misericordia de mí. Yo no encuentro esas palabras de expresión de un hombre que debe de tener dos cosas: arrepentimiento y humildad. Veo un hombre que es capaz de citar los salmos. Veo un hombre capaz de citar las escrituras. Claro, este es un hombre capaz de citar verdades bíblicas, pero no entiende las implicaciones de esas verdades bíblicas. Puedes conocer mucho de Dios sin llegar a conocer a Dios. Falta cambio de carácter en el profeta. No hay evidencia. Y no nada más en estos versículos primeros. No hay evidencia en los 10 versículos que vamos a revisar de arrepentimiento o de humildad. Vamos al versículo 3. Me echaste a lo profundo. Ahora resulta que Dios es el culpable. Tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente y todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Jonás tiene, repito, la audacia de culpar a Dios de algo que él pidió. Jonás lo pidió, no Dios. Versículo 4. Entonces dije, vean cómo no asume su culpa. Desechado soy. ¿De veras? ¿Que no es al revés, Jonás? ¿No eres tú el profeta que estás desechando al Señor? Pero no. Vean lo que hace la religiosidad. Yo soy la víctima. No me va bien en la vida. ¿Para qué te sirvo, Señor? ¿Me va mal? Ahora resulta que el que está desechado es Jonás. Desechado, versículo 4. Soy de delante de tus ojos. No, querido, es al revés. Los ojos del Señor están sobre Jonás en gracia. Le dio el privilegiazo. Porque es un privilegio ir a Nínive a predicar. Y discúlpame, es un privilegio que vayas a tu escuela a predicar. Perdóname, pero es un privilegio que seas luz en tu colonia. Eso es un privilegio que el Señor te entrega. Es un privilegio ir a Nínive. Solo ve como mensajero mío, dice el Señor, y clama, porque la maldad ha subido delante de mí. Pregona ante ella, arrepiéntete, Nínive, vuélvete al Señor. Eso era todo. Qué privilegio ser chalán, empleado del servicio postal del cielo. Qué privilegio. Pero resulta que en el versículo 4, Jonás no asume su culpa. Desechado. Es al revés. ¿Ven cómo es una oración religiosa? No, Señor, eres tú el que me desechas. No, papacito, es al revés. Tú eres el que está desechando al Señor por tu terquedad, por tu rebeldía y por tu desobediencia. Eres tú el que desechas al Señor, no Dios. Desechado soy de delante de tus ojos. Pero eso sí, el judío tiene penetrado hasta en su sangre y en sus entrañas el templo, rezar en el templo, ir al templo, sacrificios en el templo, puro templo, puro templo. Orar como los fariseos en el templo en la época de Jesús, con sus vestimentas, con sus filacterías, con su talit, con sus mantos, orando de pie en las sinagogas para que todos vean lo espiritual que soy. Eso Cristo lo encontró en el templo. Eso Cristo lo encontró en el lugar donde se supone debe de ser una casa de oración, pero había un mercader de ladrones también en la época de Jesús ahí.
Eso hace la religión. La religión es negocio, señores. La religión es rezo, religiosidad por fuera, apariencia por fuera. Me veo muy bien en la iglesia, pero en mi vida privada soy un desorden. Eso es religiosidad y Dios la abomina. Se es santo en el templo, como se es santo en el gimnasio, como se es santo en la calle, en el cine, en la escuela, en el empleo de allá afuera. Eso es la integridad que Dios busca en su pueblo. No la religiosidad de hacerte tú la víctima de las circunstancias, la víctima de tu familia, la víctima del gobierno, la víctima de tu iglesia, la víctima. No eres tú el desechado, eres tú el que desechas al Señor por tu terquedad y tu desobediencia. En vez de que Jonás asuma su culpa, encontramos un verbo desechar. Y sabes que eso es expulsar. Esto está conjugado en voz pasiva. Es decir, no pide perdón. Algo o alguien lo alejó de Dios. Eso es lo que está diciendo Jonás en el versículo 4 con el verbo desechado. Está en verbo pasivo. No está pidiendo perdón. Le está diciendo al Señor: alguien, algo me está alejando de ti. Alguien o algo me está haciendo que me enfríe. En otras palabras, mis queridos hermanos, Jonás no asume que él es el que está alejándose del Señor y que él es el que está huyendo del Señor. No alguien, no algo. Ese no es el vocabulario de un cristiano. No es alguien, no es algo, soy yo. Soy yo el responsable. Soy yo el que no obedezco. Soy yo el que acarreo las consecuencias, no alguien o algo. Eso es lo que le está diciendo en su oración hipocritona, en una oración no correcta al Señor. Desechado. Alguien me está alejando de ti, o algo, Señor, está provocando que yo no me acerque a ti. No, Jonás, el que está haciendo su acción eres tú. Tú eres el actor principal de esta historia en tu rebeldía, no Dios, ni nadie. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Sí, claro. Estaba empapado y rodeado de todo, de agua, en el alma. Sentía que estaba rodeado del abismo. Y miren cómo expresa desde las entrañas. Por supuesto, hermanos, ¿qué habrá? Pregunta, ¿qué habrá en el vientre y en las entrañas de un gran pez? ¿Qué tragan? ¿Qué comen? Algas, animales, ¿verdad? No está aquí algún biólogo para que nos explique qué es lo que come un animalito en el mar. Generalmente a veces hasta desperdicios, animales muertos, etcétera. Seguramente también las algas le proveen alimento. Bueno, en el versículo 5 las algas están enredadas sobre la cabeza de este pobre hombre adentro del gran pez. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y aquí reconoce Jonás que Dios está detrás de todo esto. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esto es bueno, pero no te vayas con la finta. No es un profeta que esté orando bien. Es el típico profeta religioso que sabe que Dios está detrás de las cosas también. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Tú, Señor, eres tú el que sacó mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Claro, sigue vivo, sigue respirando adentro de las entrañas del pez, a pesar de que él quería el suicidio, a pesar de que él quería morir, a pesar de que él prefería morir ahogado en medio de esa tempestad antes que ir a Nínive. Y sabe, reconoce en el versículo 6, Dios está detrás de este gran pez que me salvó la vida. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Pero no te vayas con la finta. Las palabras aparentemente bíblicas de un hombre de Dios no son correctas porque se trata de una oración religiosa.
Entramos al versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí. Ah, caray. Otro punto, tache, tache, tache. Vean con lupa el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Ahora resulta que Jonás se acuerda de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, yo, dice Jonás. Eso es incorrecto. ¿Quién es el que se acuerda, tú o Dios? Dios. ¿Quién se acordó de ti para salvarte, tú o Dios? Dios. ¿Quién es el que te tiene presente desde la eternidad pasada? Dios. Sí, me contestan muy bien. Tú y yo somos los que nos olvidamos del Señor. Olvidamos sus bendiciones. Olvidamos lo que se efectuó en la cruz. Olvidamos muchas cosas. Olvidamos tener nuestras disciplinas espirituales todos los días. Olvidamos que tenemos que tener comunión con el Señor todos los días. Ahora resulta que es Jonás el que se acordó de Dios. Ay, Señor, perdóname, ahora sí me acordé de ti. No, eso es una oración muy religiosa, muy falsa. Yo te voy a demostrar con la Biblia quién es el que de veras se acuerda de ti. No tú, tú no. Así que esta oración hay que corregírsela al profeta. Si algún día, que seguramente lo vamos a conocer en el cielo, hay que hablar mucho con Jonás. Yo le preguntaría, ¿a qué hueles dentro del gran pez? Porque así te vomitaron, papi. Y rodeado de vómito, que por cierto, ahorita no me quiero adelantar, pero el vómito, hasta el vómito, tiene una gran enseñanza en la gracia salvadora de Dios. Porque vas en la vida rodeado del vómito de tu pecado, pregonando el arrepentimiento a los pecadores. ¿O qué? ¿Creen que le dio tiempo a Jonás de echarse hubo voz? Así, papacito. Inmediatamente el gran pez lo expulsó en tierra y así, con las algas en la cabeza, toda la ropa apestando. Imagínate nada más, si tú pues, es un pez ahí apestoso. Ahora dentro del gran pez, así, mis queridos hermanos, el Señor nos envía como pregoneros de su amor. Nadie huele a santidad en esta vida más que Él. Solo el Señor en su infinita gracia te permite, rodeado de vómito y de gracia, predicar su evangelio. Así fue Jonás. Pero no me quiero adelantar al vómito, porque ahora resulta que Jonás se acordó del Señor. No, Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 12. Génesis capítulo 9, versículo 12. Versículo 15 y versículo 16. Vean lo que la Biblia, porque el mismo verbo acordar de Jonás capítulo 2 verso 7 es exactamente la misma palabra en el hebreo de Génesis 9:12, Génesis 9:15 y Génesis 9:16. Vean 9:12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Verso 15. Y me acordaré, ahí está, Él es el Dios que se acuerda. Él es el Dios que se acuerda de su pacto. Él es el Dios que se acuerda quién eres y para qué te escogió. Verso 15. Y me acordaré, eso solo el Señor, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente en toda carne. Y esto se ha cumplido hasta el día de hoy, cada que llueve y el sol nos permite con el reflejo de la luz y la lluvia
contemplar el arco en las nubes. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Versículo 16, estará el arco. Yo cada vez que veo un arco iris, es impresionante acordarnos del pacto que el Señor hace. El arco iris que tomó el movimiento LGBT. El mismo pacto, la misma señal del pacto. Satanás la tomó. El arco en las nubes. Y dice el Señor, yo lo veré. Yo soy el que me acuerdo que establecí un pacto con la tierra y no volveré a inundar la tierra como lo hizo. Versículo 16, otra vez, vean al Dios de la Biblia. Yo soy el Dios que me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Hermanos, el mismo verbo acordar enfatiza el compromiso que tiene Dios de guardar y cumplir su palabra. Él es el Dios que se acuerda y es el Dios que está dispuesto a perseguirte por el pacto que hizo contigo. Si tú estás en Cristo, estás bajo un pacto. ¿Cómo se llama el pacto en el que estamos tú y yo siendo cristianos? Pacto de sangre, pacto salvífico, pacto de salvación. Tú y yo estamos en un pacto. ¿Cómo no se va a acordar el Señor de ti? ¿Cómo no va a ir ese Dios dispuesto a perseguirte como lo hizo con Jonás? ¿Cómo no va a ser ese Dios que va atrás de ti, te va a perseguir por pura gracia? Por pura gracia. Y eso lo hizo con el profeta Jonás. Regresamos al libro de Jonás. Porque el mismo verbo acordar enfatiza el compromiso de Dios de guardar y cumplir su palabra. Por lo tanto, Jonás no es correcto. Tú no eres el que te acuerdas. Es Dios el que siempre se ha acordado de ti. Es el Dios, Jonás, que te está persiguiendo por gracia. Capítulo 2 de Jonás, versículo 8. Versículo 7 todavía, parte final. Y mi oración llegó a ti. Y claro, él es un judío, hay que entenderlo. En tu santo templo. Siempre el templo. Incluso hasta el día de hoy. Si fuéramos a Jerusalén y visitáramos las ruinas o lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, la religiosidad me impulsa a ir a esas piedras, a esos muros, y estar rezando, estar orando, estar orando, estar orando, estar orando por el templo, la construcción del templo, el templo, el templo, el templo. Con la observación de que los que estamos en Cristo somos el templo ahora. El Espíritu Santo vive en nosotros. Qué maravilla de lo que hace el Señor. Se acordó el Señor y está dispuesto Dios a perseguirlo al profeta. Y dice el versículo 7, parte final, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Quiero que noten la religiosidad de este hombre. ¿Cómo tiene taladrado el templo? ¿Cómo tiene énfasis en el templo? Capítulo 2, verso 8. Los que siguen vanidades. Y aquí está el típico religioso. Esos marineros que hace 3 días, no sé, la Biblia no revela dentro de los 3 días y 3 noches en qué momento está esta oración. Pero hace unos días o unas horas, Jonás estaba con una serie de marineros paganos, idólatras. No eran cristianos, no eran temerosos de Dios, aunque después, increíble, esos marineros ofrecieron sacrificios al Señor. Reconocieron que el Dios de Jonás era el Dios vivo y verdadero. Pero les dedica todo religioso una pequeña oración, una pequeña mención para aquellos que son paganos, aquellos que no van al templo, aquellos que no oran como yo, aquellos que no conocen al Dios de Israel que yo conozco. Vean por favor la religiosidad en el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 9. Mas yo,
con voz de alabanza, te voy a ofrecer sacrificios. Y me vuela la cabeza cómo termina el versículo 9. ¿Qué dice un religioso? Pagaré lo que prometí. Bueno, si esto ya lo sabía, ¿por qué no lo hizo desde el principio? Jonás toma tiempo para defender su actuar ante Dios. Promete actos de adoración. Hay una diferencia abismal entre Jonás capítulo 1 verso 15. Leámoslo. Jonás 1:15. Vean la diferencia. Tomaron ¿quiénes? Los marineros, ¿se acuerdan? Tomaron a Jonás a la 1, a las 2 y a las 3 y lo echaron al mar. Y obviamente en cuanto el cuerpo de ese hombre que pensó, me voy a morir, suicidio asistido, no papacito, el mar se calmó y de repente aparece el gran pez. Bueno, hay una enorme diferencia entre el capítulo 1 verso 15, cuando Jonás es echado al mar, se aquietó de su furor el mar, y vean lo que pasa en el versículo 16. Temieron aquellos hombres que hace unos minutos estaban adorando otros dioses. Estaban ofreciendo muchas plegarias al Dios del mar, al Dios de las tempestades. Ellos clamaban a sus dioses porque no conocían al Señor verdadero, al Dios vivo y verdadero. Pero vean lo que provoca en el versículo 16 la enorme diferencia entre el verdadero quebrantamiento y arrepentimiento de unos marineros paganos. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio. Ahí está. Esos marineros paganos se vuelven al Señor en un acto de adoración, ofrecen sacrificio a Jehová y ellos hacen votos. Le ganan a Jonás, le pisan y le ganan en la carrera al profeta, porque se supone que esto Jonás ya lo sabe. Pero ¿cómo es posible que en el capítulo 2 verso 9, dentro de las entrañas de un pez, ahora resulta que Jonás quiere con voz de alabanza ofrecer sacrificios? ¿Que no lo debió haber hecho mientras estaba en el barco? ¿Que no lo debió haber hecho camino a Nínive? No lo hizo. Esperó el Señor a que dentro de las entrañas de un gran pez, que por cierto no se puede. Jonás, por más intentos religiosos que quieras, no vas a poder en ese momento ofrecer sacrificios al Señor como si lo hicieron los paganos, idólatras, marineros que estaban ahí contigo. Los marineros son los que hacen el sacrificio y voto al Señor. Jonás, para sorpresa de nosotros, promete actos de adoración. Quiere ser rescatado el profeta. Y dice el versículo 9, increíble: pagaré lo que prometí. Y viene a continuación un versículo, hermanos, en la parte final de un versículo que es contundente en todo el tema de la soteriología bíblica. ¿Qué es la soteriología bíblica? La rama de la doctrina de la teología sistemática que se encarga del tema de la salvación. La salvación es de Jehová, no es tuya. ¿Qué aportas tú a la salvación? Tu pecado. La salvación de principio a fin es del Señor, es de Jehová. Ese es un versículo que es un fundamento doctrinal. La salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. ¿Por qué entonces Jonás desobedece? Si sabe que la salvación es de Jehová, no de él, ni de lo que dependa de él para ir a Nínive. Si Jonás en las entrañas del vientre del pez sabe que la salvación le pertenece a él, ¿por qué es terco? ¿Por qué no obedeció? ¿Por qué no fue a predicar a Nínive? La salvación pertenece al Señor. ¿Sabes en qué está atrapado Jonás aquí? Y cuídate de estar atrapado como Jonás entre obedecer y conocer al Señor. ¿Me escucharon? Cuídate en tu vida
de estar atrapado entre obedezco y conozco. No puedes divorciar una de otra. Si conoces, obedeces. Pero no debe provocar, y cuidado mi hermano, y en esta mañana preciosa te pido que el Espíritu Santo te haga reflexionar en tu vida. Estás atrapado como Jonás. Obedezco, pero conozco. ¿Con cuál me quedo? Una me debe llevar a la otra. Si tú solo te quedas, conozco al Señor, y no lo obedeces, aguas. Pero si tú me dices, obedezco, y no lo conoces, aguas. ¿A quién obedeces entonces? No conoces a Dios. Estás oyendo otras voces. Estás conociendo otra cosa. Hermanos, ven la importancia de la historia de Jonás. Por eso les pido paciencia versículo por versículo. Porque está atrapado. ¿Obedezco? Las salvaciones del Señor. Lo sé. Conoce. No quiere obedecer. No quiere obedecer, caramba. Conoce que las salvaciones del Señor. No obedezco. Que Dios nos favorezca de estar atrapados ahí. Porque Jonás se está enfocando en el momento crítico, no en la razón del problema. Y la razón del problema es que él tiene una actitud desafiante, reacia, de plena desobediencia al Señor. Pero ¿qué creen? Dios no se da por vencido. Dios no se da por vencido. Capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová a ese pez y vomitó. Y aquí, me quedan 7 minutos, espero terminar. Vomitó a Jonás. ¿A dónde? Dios no se da por vencido. No lo arrojó al mar. Si hubiera muerto. El pez no se lo tragó, hubiera triturado, no se hubiera pasado algo y se lo hubiera tragado. Punto. Total, Dios levante otro. ¿No quieres tú? Perfecto, quítate, voy a levantar a otro. No. Veamos cómo opera Dios. Veamos cómo opera Dios. Dios no pierde. Él había escogido al profeta. Vas a Nínive, y Nínive está en la tierra, no está en el mar. ¿A dónde lo expulsa el gran pez? A la tierra. Otra vez, a la tierra, a la tierra. Dios le da una orden, seguramente al pez. Jehová mandó, ¿ya lo vieron? Obedeció más el pez que Jonás. ¿Investigaron la tarea? El elefante que salvó a una familia del tsunami 2004, Indonesia. Fue en diciembre, una mañana cualquiera, temprano. Miles de pobladores salieron al mar y a sus actividades el domingo de esa mañana. Minutos antes, un elefante, que es común tener esos animales en aquellas tierras, se inquietó. Empezó el animalito a inquietarse. Vivía esta familia en una loma, en un cerro. El elefante sale y busca a sus dueños inquieto, y el elefante quiere caminar hacia arriba, no hacia el mar, hacia arriba, en sentido contrario. Los dueños de ese animalito, la familia de ese elefante, pues no entendían el por qué el comportamiento de ese animal. Logran subirse en el lomo de ese animal, suben en la ladera del cerro, y minutos después se desata el tsunami. Pregunta: ¿por qué los animales a veces suelen ser más sensibles al peligro que los seres humanos? Y esto es bíblico. La burra de Balaam fue la que vio a un ángel con una espada desenvainada contra Balaam. Si este animal no hubiera reaccionado, el ángel del Señor hubiera decapitado a ese profeta por andar de terco también, por cierto. Es el animal, es una burra la que entendió, y es más, Dios le permitió que hablara, la burra. Eso es increíble en la Biblia. Hermanos, es increíble que aquí vemos otro animal que obedece. Mandó Jehová
Y cuando Dios manda, no se discute, se obedece. Mandó Jehová al pez y el pez lo vomitó. Dios le da orden y este animal obedece ante la palabra de Dios. Jonás no. El vómito no es una respuesta por la oración de arrepentimiento de Jonás. No te vayas con la finta de que las palabras del profeta conmovieron al Señor. No. ¿Sabes cuál es lo que Dios está provocando aquí? El vómito es la respuesta ante la superficialidad de su oración. El vómito es respuesta de Dios ante la superficialidad de tu vida. El vómito en la Biblia es lo que implica una vida tibia, doble, religiosa y mundana, cristiana, entre comillas, y mundana. Suenan muy religiosos, pero no hay arrepentimiento, no hay quebrantamiento. Les voy a demostrar con la Biblia qué significa que el pez haya vomitado al profeta. No es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra vómito. La más terrible aparece en Apocalipsis capítulo 3 con una iglesia. ¿Qué le provoca náuseas al Señor? La tibieza, la falta de arrepentimiento, la falta de quebrantamiento. Por cuanto eres tibio, le dice Cristo a la iglesia, te vomito de mi boca. Por cuanto no eres frío o caliente, eso provoca náuseas al Señor. La falta de tener radicaleza en mi compromiso de ser leal y fiel a Él, no al mundo. Yo no puedo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en la porquería de mi pecado y un pie cantando alabanzas. En el Antiguo Testamento, el vómito tiene consecuencias de desobediencia. Vean Levítico capítulo 18. Repito, hermanos, ¿por qué el gran pez vomitó a Jonás? No es por respuesta a la oración de Jonás. No, el vómito es la señal, la respuesta de Dios ante la superficialidad de la oración de este hombre. Y vean Levítico capítulo 18, porque ¿o acaso leímos arrepentimiento y quebrantamiento en este hombre? No lo hay. No lo hay. Levítico capítulo 18, versículo 24. En ninguna de estas cosas, fíjate lo que Dios le pide a su pueblo cuando tenga trato y relación con paganos que no conocen del Señor. Fíjate nada más la importancia. Cásate con un cristiano. Tus mejores amigos deben ser cristianos. Tu ambiente debe ser cristiano. Eso no significa que no vayas al mundo a predicar de Cristo y seas luz allá afuera. Pero quiero que noten en la Biblia el vómito. En Levítico 18:24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ustedes. Escucha. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó. La tierra vomitó a sus moradores. Guarden pues vosotros mis estatutos, guarden mis ordenanzas, no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra, versículo 28 otra vez, no sea, fíjate lo que le dice Dios a su pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo que el vómito de la tierra viene como consecuencia de desobediencia. Fíjate lo que les está diciendo el Señor. La tierra, amado pueblo mío, los va a vomitar
si me son desobedientes. La tierra que yo les entrego los va a vomitar si hay desobediencia. Lo estamos leyendo en la Biblia. ¿Cómo explica el Espíritu Santo lo que representa para el Señor esa mezcla mundana de desobediencia, de rebeldía en contra del Señor? La tierra los vomitará. Levítico capítulo 18, versículo 30. Guarden pues mis ordenanzas. No hagas las costumbres abominables que practican antes ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Esta era una instrucción muy clara de que la tierra era capaz de vomitar si hay desobediencia. Regresamos con Jonás. El pez lo vomita porque hay desobediencia. El pez vomita a Jonás. Y voy a terminar con el capítulo 3, verso 1. Porque el versículo 10 queda claro, ¿verdad? Lo vomitó. Ahora, para terminar, con este terminamos. Capítulo 3. Lo vomita a tierra. ¿Y ya vieron lo que hace Dios? Vino palabra de Jehová. Subráyame, encuádrame, ponle rojo, marcador, ponle una mención especial por segunda vez. Wow. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y ahí nos vamos a detener. Este es uno de los versículos favoritos de grandes pastores y predicadores de la Biblia. ¿Cómo? ¿Un versículo tan sencillo? Sí. No es tan sencillo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: este es uno de los versículos más hermosos, bellos, grandiosos, impresionantes, que causan impacto a los hombres que estudian la Biblia. Por segunda vez. Bendito sea el Dios de las segundas oportunidades. Amén.